Hola, hoy va a ser ya la 10ª charla sobre historia de Cantabria. Parece que el confinamiento se está alargando y bueno, pues hay que quedarse en casa, no queda otra. Yo por mi parte, pues bueno, pues seguiré compartiendo parte de mis conocimientos e intentaré, al que quiera escucharme, eh, pues eso, intentar que se pase el rato lo mejor posible. Hoy quería hablaros un poco de navegación y de construcción naval aquí en Cantabria. Eh, ya de tiempos remotos hay constancia de navegación. En tiempos prerromanos hay constancias de navegación por las costas de toda la península ibérica, Cantabria también. Lo atestiguan pues precisamente los viajeros fenicios, que fueron los primeros. Fenicia era un país que estaba más o menos en el actual Líbano, en el este del Mediterráneo, y sus marinos fueron comerciantes muy activos y estuvieron por todo el Mediterráneo y más allá del estrecho de Gibraltar, ¿no? Recorrieron toda la costa atlántica de la península ibérica y más allá, en otros puntos lejanos de Europa. ¿eh? Comerciaban mucho con metales, les interesaban mucho los metales. Aparte de esto, que hay en varios sitios de la España del norte, hay algún hallazgo arqueológico sobre la presencia de estos marinos fenicios. Aquí en Cantabria hay, aparte, evidencias físicas de un comercio ultramarino, porque en el Museo Prehistórico, el Museo de Prehistoria en Santander, está el caldero de Cabárceno, que es de construcción britana. ¿eh? Era, una factura traída de las islas británicas. Y eso solo pudo ser por mar. Se sabe también por los griegos y los romanos, sobre todo los romanos, que hablan de que había un comercio bastante activo entre las islas británicas y el continente, y que otros pueblos más al norte, pues de las zonas de Dinamarca o de Alemania, pues navegaban y se dedicaban a la piratería. ¿eh? ¿Cómo eran las embarcaciones prehistóricas? Pues no lo sabemos, serían sencillas. Eh, combinarían los remos con la vela y no serían muy grandes. De hecho, pues los pecios que se han encontrado de embarcaciones fenicias, por ejemplo, en la zona de Murcia, pues eran barcos de 8 o 10 metros, nada más. Y con esos barcos pues recorrían el mar y el océano. De tiempos romanos hay evidencias arqueológicas de que hubo construcción naval en Cantabria, en Santander y en Castro Ordiales al menos. Durante toda la Edad Media, todas las poblaciones de Cantabria estuvieron construyendo barcos, porque bueno, se ha dedicado a la pesca y al cabotaje desde antaño, y por ejemplo las flotas cantábricas de la Edad Media, sobre todo las de Cantabria, lo que eran las cuatro villas de la Costa de la Mar, que llamaban, que eran, como sabéis, San Vicente, Santander, Laredo y Casturdiales, pues tenían un comercio muy activo con los Países Bajos, con las Islas Británicas, por toda la costa de la península ibérica y hasta el Mediterráneo. Había un comercio muy activo de exportación de lanas, de trigos, de cosas que había aquí, que salían de Castilla, y luego pues se traían productos de esos lados, se traían vino, se traía aceite, se traían, por ejemplo, de Flandes, se traían también tallas y retablos para las iglesias.
Al mismo tiempo, pues había pesca de altura, porque se iba también a pescar el bonito y el atún, y el bacalao. Entonces se salía al océano, a mar abierto, se iba hasta Canarias y al Sáhara. ¿eh? Y también al mismo tiempo pues se subía a la zona de Irlanda, al Gran Sol, la zona que se llama el Gran Sol, que está al sur de Irlanda, que es un banco, todavía es un banco muy rico en pescado. ¿eh? Y se iba hasta Islandia y después ya del descubrimiento de América a la zona de Terranova. De hecho, los primeros que estuvieron explotando las riquezas del mar en esas costas que ahora son del Canadá, pues fuimos los españoles, sobre todo la gente del Cantábrico, vascos, cántabros, gallegos. ¿eh? Eh, Aquí se construyeron pues todos los barcos que se utilizaban. ¿eh? Era una construcción muy avanzada, precisamente de experiencia de siglos. La tecnología más puntera en la construcción naval se dio en estos astilleros del Cantábrico Oriental, de Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria. También, por ejemplo, la Marina de Castilla, que en aquel momento pues mismamente pues toma Sevilla, ¿no? Por eso hay en los escudos de varias villas del Cantábrico está la Torre del Oro y las cadenas rotas, como sabéis, porque entraron por el Guadalquivir y rompieron las cadenas que cerraban el paso, ¿no? a los barcos y tomaron la ciudad en tiempos del rey Fernando el Santo. Y al mismo tiempo pues estuvieron de corsarios con las tropas del rey francés durante la guerra de los 100 años contra los ingleses. Creo que esto ya os lo comenté en otra charla. Luego son también para lo que os decía, la Marina Real, las naves del Cantábrico Oriental suponían en torno al 90%. O sea que prácticamente la flota de Castilla se podría decir que era cantábrica. De aquí mismo salen también los barcos que van hacia América, la carrera de Indias, después del descubrimiento. En cuanto se hacen líneas para ir a nuevos sitios y empieza un comercio ultramarino durante varios siglos, pues la mayoría de los barcos se construyen aquí y las tripulaciones son también de aquí. Y se siguen haciendo barcos para la Armada Real. De hecho, en 1618 fue cuando Felipe III hace un encargo al astillero de Colindres, al astillero de Falgote, para suministrar barcos a la Armada Real, y entonces es Real Astillero. En Falgote tenían un problema, que era el calado en la ría de Treto, por la acumulación de fangos. Entonces, pues no acabado el siglo XVII, se cierra. Allí, cuando empiezan a hacer barcos grandes, pues no pueden terminarles, les acaban terminando en Santoña. Santoña también llevaba haciendo barcos desde la Edad Media y tenía tripulaciones que salían en los barcos construidos allí por todo el mundo, como el resto de las otras villas marineras de Cantabria. Se da el caso que cuando en 1688, que está allí en Colindres, está Gaztañeta, que después sería el director del Real Astillero de Guarnizo, está construyendo un barco que va a ser la nave insignia de la flota de la Mar Océano, que se llamaba así, de la Marina Real Española, que es Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, y es un galeón grande, y de 3 cubiertas solo pueden hacer 2, y se lo tienen que llevar a Santoña. Ya, pues bueno, estaba condenado ese astillero.
no llega a un siglo sus construcciones para la Armada Real por problemas físicos. Problemas físicos. La ría pues se llena de fangos y de basa y no pueden botar los barcos. Los barcos grandes no pueden salir. Ya en ese cambio de siglo, finales del 17, camino del 18, es cuando aparecen los navíos de línea, que son barcos mucho más grandes que los antiguos galeones. Entonces, pues allí no se puede hacer nada. Toma el relevo Santoña. Santoña, ya os digo que durante parte del siglo XVII terminan de construir los barcos que se han empezado en el astillero de Falgote en Colindres, y ya están haciendo allí, había previstas una serie de obras para tener unas gradas en condiciones de astillero para construir estos navíos que os digo, y en un momento dado están haciendo 3 navíos al mismo tiempo, 3 navíos grandes, navíos de línea que van a ir a la Armada Real, y bueno, pues ya tienen allí, incluso hay más de 50 cañones allí depositados en el muelle, una serie de munición y de pertrechos para los barcos, pero sufre un ataque en 1719, como os digo. 1719, dentro de unas hostilidades que son la Guerra de la Cuádruple Alianza. La Guerra de la Cuádruple Alianza es entre 1717 y 1720, a raíz del incumplimiento por España, o eso se creían las potencias extranjeras, de los tratados de las condiciones del Tratado de Utrecht y de Rastatt, por el que España perdió sus posesiones europeas después de la Guerra de Sucesión. O sea, perdió los Países Bajos, perdió toda la parte de Italia, perdió otras posesiones que había por ahí, ¿no? Entonces, pues zonas del este de Francia, ¿no? El Franco Condado y cosas de estas. Claro, el rey Felipe V quería recobrar lo que había perdido, ¿no? Pues Gibraltar, Menorca y todos estos territorios que os digo. Y habían empezado a combatir de una manera muy exitosa en Italia. Y bueno, pues estas otras potencias europeas dicen, bueno, estos se están pasando, y bueno, pues hay esta guerra. Y en una de esas operaciones de castigo a España, pues viene una armada inglesa con tropas francesas. Fijaros que habían sido enemigos toda la vida, y en esta ocasión pues van juntos. Y bueno, pues atacan una serie de puertos del Cantábrico y de Galicia, y uno de ellos es Santoña. Desembarcan en Berria, que no tenían allí ningún tipo de defensa eficaz. Creo que había unas trincheras allí en la propia arena y esto. Bueno, la cosa es que toman Santoña sin ningún problema y destruyen los barcos y inutilizan los cañones y bueno, y se marchan. ¿Qué ocurre con esto? Pues que entonces ya es cuando deciden traer a Guarnizo el astillero real. Había un plan ya anterior por parte del gobierno de España de hacer 3 arsenales de la Marina en España, que serían Ferrol, Cádiz y Cartagena. Y mientras se hacían estos arsenales, bueno, arsenales es para pues, que había allí una guarnición, era donde se reunía la flota, tenían pues todo el tipo de munición y armamento, y al mismo tiempo tenían astilleros. Mientras se construye el del Ferrol, pues hay un tiempo en el que está muy activo el Real Astillero de Guarnizo, como sabéis. Y precisamente empieza como Real Astillero a raíz de los hechos estos de Santoña. Gaztañeta, que es el que había estado ingeniero primero en Falgote y estaba supervisando las construcciones de Santoña, viene aquí a Guarnizo y
a partir de 1722 ya, aunque ya había habido la construcción de varios navíos para la Armada Real, ya pues empiezan a hacer ya los barcos ya en cadena, como quien dice. Esa es la razón primera, aparte siempre se discute de si las élites locales de Santander pues le comieron la tostada a los de Laredo y a Santoña, ¿no? Ahí estuvo la cosa, pero bueno, el hecho de que vinieran a Guarnizo, aparte que llevan muchos años en Guarnizo haciéndose barcos, no en la planchada, lo que se conocía como el astillero nuevo, la planchada, sino primero era en Potrañés, que es justo debajo de la iglesia de Muslera. Allí es donde estuvo primero el primer astillero, el astillero viejo. Hay que tener en cuenta que la ría de Solía en aquel momento era mucho más grande y mucho más profunda y era navegable hasta Parvallón. Y nada más.